Ya estoy de vuelta en mi setup y además anti-otaku porque mirar la luz del sol que hay. Creo que más de uno aquí se derretiría y se quedaría pegado a la silla. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Después de una semana que no grabo vídeos, uno por ahí salvaje grabé, pero realmente llevo una semana sin estar con vosotros. Bienvenidos. Y hoy vamos a ver el Abismo, el nuevo reset de Abismo, que cada día el Abismo ya van a pasar de decirte estos son los bufos, estos son los enemigos, estas son las mecánicas, y dentro de 2 versiones va a ser hola, juega este equipo. Sí, solo un equipo. Es un endgame para que juegues el equipo que yo quiero que juegues. Cualquier otro ya no vale. No, mentira. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Y bienvenidos de vuelta si echabais de menos al Phil, que no llevaba la misma ropa de siempre full otaku. Gracias por estar ahí, dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda y recomienda el vídeo. Gracias y recordad que tenéis 2 bendiciones lunares todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Bienvenidos invitados a los streams. Gracias por el apoyo a la app, a la web y ya no sé qué más cosas estoy haciendo. Ah, bueno, al canal de Wuwa también, a quien le guste Wuthering Waves. El canal de Wuwa está aquí en la descripción y está yendo increíble el canal de Wuwa. De verdad que siempre me sorprendéis. Que aprovechéis si estáis comiendo. Gracias por estar ahí. ¡Y vamos! Con el nuevo Abismo de la 6.4 de Skirk y de Scoffy. También comentaros, por supuesto, que cuando estéis viendo este vídeo seguramente esté en stream, link aquí abajo en la descripción. Y mañana, que es el banner de Skirk y de Scoffy, también estaré en stream y posiblemente me caliente y regale algunas Skirks y Scoffys para la gente, que también estaré en stream, link aquí abajo en la descripción. Pues bien, es muy fácil porque hay 2 bendiciones simultáneas, que ya sabéis que siempre hay una general y una en el 12, que es el piso difícil. La general es que cada vez que hay un torbellino sale un golpe ahí de daño verdadero, daño físico, daño blanco. Cuantos más torbellinos, como veis ahí, hasta 4 cargas se hace el golpe, más veces vais a poder castear esto, una vez cada 6 segundos. ¿Adivináis quién castea esto perfecto al cooldown y el único equipo y personajes que van a aprovechar esta luna? Sí, Barca y Venti, porque Torbellino, señor de la pantalla, ¿puedo usar Ifa? ¿Puedo usar Mizuki? ¿Puedo usar Anemos en general? Sí, ahora vamos a ver la mecánica. Y luego, en el piso 12... realmente hay 2 bendiciones de línea Slay, que es en la primera mitad, aumenta el daño a Nemo, 75%. La realidad aquí es que vas a usar seguramente hasta el propio Barca carries de otros elementos. Es decir, recordar que Barca al final la mayoría del daño que hace Barca es Pyro, no es a Nemo. Pero aquí va a brillar bastante y mucha gente lo va a probar aquí y va a decir es que Barca aquí está muy fuerte. Quítale esto, a ver qué hace. Y de hecho, no sé qué está ocurriendo últimamente, que sé que en Japón ha vendido bastante y me alegro mucho. En Japón, que no es China, que es el sitio principal de Hoyoverse, no es la comunidad habla inglesa, Europa y Estados Unidos, que es, digamos, de lo que más monetiza, y no es la comunidad de habla hispana, que está muy claro que son free to play y no pueden sacar todo lo que les guste. Pero la gente en Twitter está volviendo loca con que en Japón ha vendido mucho, y los pocos main Barca que no le quedan neuronas están por ahí full pesados con que no, Barca, es que la culpa es de los CCs, la gente, es que Barca, es que vuestra culpa, Barca, no, la culpa es de la programación del personaje, de los números que tiene, de los escalados de daño y de que no merece la pena para muchas cuentas. Para cuentas late sí merece la pena, pero en otras cuestiones, esto se pueden ir a otras redes sociales a encontrar los chismes que yo sé que les gustan. Básicamente Barca va a brillar en esta primera mitad de la conflagración, perdón, del Abismo, igual que brilla en el hongo de la conflagración, porque es una mecánica hecha para jugar a super mega ultra torbellino Spiro y juntar a los honguitos chiquitos. Una vez se vaya ese hongo de la conflagración y se vaya este bufo del Abismo en un mes, Barca no va a brillar en ningún lado y va a ser muy complicado que se haga prácticamente cualquier endgame. Pero ahora Barca es increíble para quien lo esté jugando. Luego, como veis, pide a Nemo. En la segunda mitad, el daño crío del ataque normal del personaje aumenta en un 75%. Claro, te han vuelto a cerrar. ¿Qué personajes crío van a ataques normales? Pues Grizzly, por supuesto, todos sabemos que el Abismo este es para Grizzly, y Skirk. Y alguna cosa más, complicado. Imagino que alguna cosa habrá de jugar Xiongyu imbuyendo a algún personaje a ataques normales y demás, pero es para Skirk, que está en el banner. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el Abismo con las alas? También está muy fácil y al mismo tiempo, en mi opinión, se han pasado un poco exigiéndote cosas realmente. Bien, en el 12.1... la primera mitad puedes hacerlo con lo que te dé la santa gana, pero ahí está el problema.
que a partir de la sala 1 te está pidiendo mecánicas cerradas. Primero está el mecha especialista saltador, bastante vida para una cuenta promedio, pero vida baja para alguien que lleve jugando muchos años. Se ve algo complicado como un enemigo antes de un gran boss. Y luego la maquinaria eterna. La maquinaria eterna últimamente es la favorita de Hoyo, pues cuando quieren poner un enemigo que se mueve mucho, que tiene 2 fases para hacerte perder tiempo y que puedes pegarle con cualquier elemento menos con físico. Sabéis que los guardianes de las ruinas y las maquinarias y todo este arquetipo de enemigos tiene resistencia física muy alta. Te pone la maquinaria eterna, una esponja de vida en los teatros, en los abismos, en todos los sitios. Rezar para cuando llegue algún día la conflagración a ver cómo cierran la mecánica de la maquinaria. Se puede bajar con casi cualquier cosa y la mecánica es perseguir al cubito pequeño cuando se divide, que tiene un aura especial alrededor, que tiene una barra de vida, lo bajáis y pegáis al centro que baja sus resistencias. Aquí no hay mecánicas, sinceramente, aquí no hay mecánicas raras. Ahora os explico las demás porque es donde viene un poco el cerrar. Ahora, segunda mitad. Soldado Fatuis en escala Nemo, el que te pone pacto vital y es necesario que te cures, que esto es muy importante. Y la Sereni mariposa radiante. Esta mariposa también te está exigiendo healing. Scoffy, Scoffy. Te está exigiendo healing. ¿Por qué? Porque si tienes full vida cuando le estás golpeando, digamos que le haces el daño total que le podrías hacer. Si no estás full de vida y te ha bajado cierta cantidad de vida, te mete unos debuffs de menos probabilidad crítica y menos stats en general y le estás haciendo menos daño. Entonces te está pidiendo overhealing y un healer que cure a todo el equipo y además te esté curando al personaje en campo, porque este bicho te genera quemadura y te genera diferentes auras de aplicación y bastantes golpes que te bajan bastante vida. Entonces te están pidiendo aquí bastante daño en general, pero sobre todo en la segunda mitad overhealing. No te están pidiendo mecánicas cerradas por ahora, ni Skirk ni Barca. Y es fácil, lo único que va a waves, es decir, también el soldado Fatuis en Skull se mueve muchísimo. Y el permafrost viene espectacular porque este bicho se mueve no sabéis cuánto. Entonces si lo congeláis, es verdad que al ser una leyenda local de Fontaine se mueve más y se le va antes el permafrost, pero comparado con un modo en el que no le estés congelando es mínimamente más cómodo el soldado Fatuis en escala Nemo. Ahora empezamos ya a cerrar mecánicas. Aquí es donde viene el abismo y te dice, bueno, vas a jugar lo que yo quiera, no lo que tú quieras, jugador de Genshin, migajero, paloma promedio. Rey un casaurio glotón. Aquí te está pidiendo pues también un poco de healing, lo que pasa que está fácil porque tenéis libre un Bennett seguramente para la primera mitad, que es la pieza principal, jugar Bennett arriba. Y Piro, este bicho ya sabéis que tira luego 3 bolitas y tenéis que destruirlas y golpearlas con Piro, y si es en área mejor y más rápido, y eso seguramente con un torbellino es fácil, con lo cual ya te están pidiendo Piro y Anemo, casualidad el equipo de Barca, pero puedes jugar Mahuika Kazuha y un montón de cosas, porque si veis aquí os enseño un gameplay con Mahuika Kazuha, solo 2 personajes sin nada más y sin healer, así que por ahora también entendéis la mecánica, se puede jugar eso, Piros y Anemos. Y luego la segunda mitad viene lo gracioso, Oprichnik Fatui es simplemente otro Fatui con bastante vida que se mueve. Si le congeláis, se queda quieto o quieta en este caso y es fácil bajarla. Tiene bastante vida, con lo cual te requiere mucho daño. Y aquí llega el bicho que duele la cabeza, la abuela. La famosa abuela. La abuela tiene 2 mecánicas, sobrecarga o permafrost. El problema es que muchos dirán, bueno, Phil, le meto sobrecarga ya, pero es que luego está este bicho, que sí, que luego si vas con muchos personajes de Natlan, se pone en el modo especial y si esquivas el one shot que te puede hacer, te lo puedes bajar. Es decir, digamos que técnicamente el equipo de Varesa en la segunda mitad puede hacer cosas, probarlo, pero hay que jugar muy bien, tenerlo muy bien construido y tener manos. Pero la realidad del ladrón de tesoros de la abuela, vamos a llamarla abuela a partir de ahora en todos los vídeos, es que te está pidiendo permafrost. Si no vas a poder jugar el equipo Prime de Scoffy y Skirk, tienes a Furina seguramente, tienes a Charlotte, tienes que construirla bien y tiene un overhealing muy grande Charlotte para poder combinarla con Furina, y luego necesitas 2 cosas, necesitas muchos multihits de crío para este bicho en la siguiente y necesitas complementar todo esto a ser posible o más daño crío. Entonces, jugar Furina Charlotte y luego un carry crío si no tienes a Skirk, es decir, Ayaka, Urisli o si no, Neuvillet también puede estar aquí, pero si vas a jugar Neuvillet necesitas que el otro personaje sea un personaje que aplique mucho crío. Shenge, Layla que aplica muchos multihits de crío, etc. Pero la abuela necesitas congelarla. Si no, sabéis que tiene una fase en la que absorbe unas piezas para sus puños y cuando las absorbe, si no las has congelado, le hiciste una sobrecarga, la
interrumpiste, va a empezar a hacer una fase en la que dashea en medio del mapa, te va quitando media vida, no te puedes prácticamente mover y aunque intentes esquivarla, no va a parar hasta que te one-shotee un personaje o dos. Es muy molesto y tiene muchísima vida, pero muchísima vida. Claro, el equipo de Scoffy bien construido da el daño. Otros equipos o están extremadamente bien construidos o con constelaciones o igual lo pasáis un poquito mal. Y ahora vamos al último piso. El Glaciolobo Radiante Aguerrido genera un clon con escudo crío y ese clon es intarjeteable. Tú no puedes como que intentar pegar al clon porque vas a estar pegando al aire o como que vas a dirigir el ataque hacia el enemigo principal y no el clon con escudo crío. ¿Cómo se puede golpear a ese clon con escudo crío que es intarjeteable? Con torbellinos. El enemigo realmente puede bajar con torbellinos Pyro y con torbellinos Electro. Es decir, imagino que arriba habrá gente que igual diga, bueno, pues juego Flins, por ejemplo, para los torbellinos Electro con Sacarosa. Ok, pero hay que hacer muchísimos torbellinos y es intarjeteable, con lo cual por eso te está diciendo también el juego que juegues Anemo. Y si no vas a llevar Pyro para el Rey Casaurio, igual te cuesta un poco más, pero podría ser en el caso de que llevéis un montón de Anemo. Creo que en este caso va a ser más worth it llevar un IFA en el campo con la Wheelchair de Columbina y Nefa en la primera mitad y un Varesa sobrecarga en la segunda. Si alguien pretende salirse del estándar de jugar pues Barca y abajo Skirk, va a ser worth it un Wheelchair arriba con un carry Anemo, o sea, Wheelchair es Columbina y Nefa. Y abajo el sobrecarga de Varesa es la alternativa más viable, pero no es tan fácil como el equipo que te pide que cualquier otra cosa. Y luego, como tiene el escudo y los torbellinos, necesitas, digamos, focalizar esa clase de torbellinos. Como veis, yo en el gameplay estoy jugando un equipo de Gaming con Xianyun, porque Xianyun sí hace un torbellino de vez en cuando en área, que según cómo lo hagas te ayuda o te perjudica, porque puede ser Pyro o puede ser Crío si estás haciendo las cosas con Citlalli y la rotación correcta. Entonces, como veis, Gaming con Xianyun, los poquitos torbellinos que hace Xianyun fuera del campo, sirven para bajar el escudo crío, perdón, este señor. Pero bueno, supuestamente Electro también afectaría. ¿Qué se recomienda arriba? Pues obviamente quien no vaya a jugar el equipo de Barca, un carry Pyro con Anemo. Muchos habéis jugado seguramente el Mavuika Citlalli Kazuha Bennett, sin que Kazuha tire la ulti, en la conflagración contra el perro morado de la anterior versión. Ese equipo con Kazuha en esta parte seguramente vaya muy bien y el equipo de Mavuika pues es un equipo prácticamente global de lo que más porcentualmente los jugadores tienen en su cuenta. Y luego el autómata Fuente Enigma. El autómata tiene dos mecánicas: o le aplicas una cantidad insana de multiticks de crío, ya lo sabéis, o si vas con varios personajes de Natlan, de repente se pone en modo pintor austriaco de bigote y va a empezar a intentar one-shotearte, pero se quita el escudo y le puedes hacer daño con cualquier clase de elemento. Entonces, hay mucha gente que se lo baja con Kinich, es más o menos complicado. Hay mucha gente que se lo baja con otras cosas. Yo, como veis, recomiendo a Varesa. ¿Por qué? Porque la sobrecarga, que también puede ser Arlequino, Raiden o lo que tengáis, la sobrecarga es la otra forma de stunear a la abuela. Si vais con otro equipo que no sea sobrecarga o permafrost, no vais a pasar de la abuela de la leyenda local porque os one-shotea, básicamente, es su mecánica. Entonces, ¿se podría jugar Kinich y más cosas? Sí, ¿lo recomiendo? Obviamente no. Se puede jugar perfectamente el equipo de Varesa. Y Varesa, como salta y demás, igual a veces puede tener frames de inmunidad porque el golpe que hace este señor es en el suelo y tienes la posibilidad de pasártelo. Pero bueno, permafrost al final y la core principalmente es los jugadores antiguos muy posiblemente en la primera mitad tengan algún carry Pyro, Bennett con algún Anemo, que la mayoría de vosotros va a ser o bien Venti o bien Kazuha arriba seguramente, y la core de abajo más, digamos, free to play friendly para terminar sería jugar, por supuesto, Furina por el daño que te da y todas las cuestiones, Scoffy, y en defecto de no tener Scoffy, quien sacó a Furina y en casi todos los banners de Furina ha venido Charlotte, y de hecho creo que está en este banner, no sé si la encuentro, que ya la construí. Creo que aquí está Charlotte. Y luego, claro, recordar, aquí hace falta mucho daño, un carry Pyro, principalmente muchos de vosotros tendréis Mavuika. Y aquí abajo hará falta, pues bien, si podéis Citral y escudo y demás está bien, si no, lo que podáis. Y mucha aplicación crío con un carry crío fuerte. Ayaka, Urisli, si vais a llevar, como expliqué antes, Nubilet, necesitáis un crío más para que haga muchísimos ticks de crío para el bicho final, que puede ser Shenge o Layla, que son los dos soportes de crío que más ticks fuera del campo hacen. Kaya no está mal, pero es un poquito, aplica menos ticks que Shenge y que Layla. Y ahí tenéis todo lo que se puede hacer. Obviamente, si aquí vais a jugar a Ayaka o Urisli, pues ya vais directamente con
Citlali, y quien tenga Citlali en ambas mitades está súper bien, porque arriba con Mahuika te va a permitir derretir y abajo con el carry creo que lleves te va a dar un escudo muy fuerte y va a aplicar, pues ya sabéis, su set de pergamino para dar 40% de daño elemental y va a ser mucho más fuerte también. Y luego pues eso, quien no vaya a jugar lo básico que la mayoría de gente tiene, que puede ser algo parecido, quien no juega aquí a Mahuika puede jugar a Arlequino, quien tenga una buena Arlequino. Barca arriba, Skirk abajo, y esos son los best in slot definitivos. Y la alternativa más grande es la Wheelchair de Columbina y Nefa arriba y Varesa sobrecarga abajo, pero vuelvo a repetir, mucho cuidado, tiene que estar muy bien construido el equipo de Varesa sobrecarga y tenéis que tener bastantes manos para hacer el bicho. Poquito más, señores, este es el nuevo abismo de la 6.4, preparaos para el banner de mañana de Skirk y de Scoffy. E igual me caliento que llevo pensando esta semana en sacar a Skirk en la free to play. Igual equipo con cazador fantasmal, que mi mayor problema era jugarla con su propio set, porque no voy a ponerme a farmear su propio set. Pero igual un set de cazador fantasmal sí que tengo por ahí, puede ser, revisaré. Y si hoy reviso en stream y tengo el cazador fantasmal, igual mañana me caliento y saco a Skirk, veremos. Y poquito más, señores, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.